Como es habitual, pues David les contó ahorita, ustedes pueden intervenir cuando quieran, levantan la mano, hacen preguntas, hacen comentarios. La idea es que sea muy participativo y que ustedes alimenten muchísimo esta conversación. Muchas gracias a Juan por acompañarnos y, como es habitual, la invitación se hace a través de una pregunta, y esa pregunta la han podido ver ustedes en las piezas gráficas, en las redes sociales o en los afiches en la universidad, y es sobre el VIH. ¿Qué ha cambiado? Esta es una historia, este capítulo sucede en 1990, es decir, han pasado 30 años ya desde entonces y es mucho lo que ha cambiado. Entonces arranquemos precisamente con esa pregunta, por favor. Juan Carlos, sobre VIH, desde entonces, ¿qué tanto ha cambiado? Buenas noches para todos. ¿Sí me escuchan bien? Ok, ¿qué ha cambiado? Yo me quiero devolver un poquito antes de los 90, donde está ambientada la serie que estábamos viendo, y voy a empezarles a contar qué ha cambiado desde los 80. A principios de los 80 aparecieron los primeros casos, pero todavía no sabíamos que era VIH. Solo veíamos gente que empezaba con una sintomatología muy rara, y en todos, al parecer, esta sintomatología estaba asociada con una baja en sus defensas. Pasaron unos años hasta que algunos investigadores lograron identificar el agente etiológico que ahora conocemos como VIH-1, virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué pasó en la segunda década? Alrededor de mediados de los 90 aparecieron los primeros fármacos antirretrovirales, los primeros medicamentos que se empezaron a usar para tratar de combatir el curso y el progreso de la infección. Luego pasamos a la siguiente década y obviamente los avances han estado constantemente, la comunidad científica muy involucrada en el asunto, tratando de identificar nuevas estrategias terapéuticas, nuevos regímenes terapéuticos que en la actualidad están combinados, así que no es un solo medicamento de los primeros que se halló en los 90, sino que ahora se combinan 3, 4, 5 medicamentos para hacer un tratamiento más efectivo en los individuos que poseen el virus. Luego, en la década del 2000, empezamos a pensar qué pasa con las vacunas, porque tenemos historia de vacunas para tantos agentes infecciosos, pero en VIH nos quedamos solo con terapia antirretroviral, terapia para manejar a los pacientes, pero no hemos hablado aún de una cura, ni mucho menos de una vacuna para prevenir la infección. Se empezaron a realizar algunos estudios y en la última década hemos avanzado un montón, pero seguimos con la misma pregunta. ¿Por qué no hemos logrado tener una cura para la infección y por qué no hemos logrado desarrollar una vacuna con suficiente efectividad para proteger un número importante de la población que la recibe? Eso es el panorama grande de lo que ha pasado en esos 40 años que llevamos más o menos sufriendo esta epidemia mundial de VIH. En todos los medios, en nuestro medio, en nuestro país y alrededor del mundo. Pues hay cifras más alarmantes en algunos otros lugares del mundo, pero ya hablaremos un poquito de eso. ¿Y qué tanto ha cambiado en función de la manera en la que, digamos, la sociedad, por hablar de un estándar, se acerca precisamente a las personas que resultan siendo afectadas por este virus? O sea, ¿cómo ha cambiado? Que en la serie notamos también parte de esa evolución. Este es el primer capítulo de la segunda temporada. En la primera temporada, narrativamente hablando, está presente el virus desde el primer capítulo, digamos que es el es el detonante de todo lo que le sucede a Blanca, que es el personaje principal de la serie, y esa primera temporada es un poco más ligera, es un poco más cómica, el virus está, pero no es, digamos, el hilo conductor todavía, mientras que en esta segunda ya se da y muestra también un poco de esos cambios. ¿Cómo ha sido también, en lo que corresponde a los cambios, el acercamiento a la situación? Pues para hablar del acercamiento o de cómo hemos afrontado la situación como sociedad, pues yo creo que hay como dos panoramas de donde los podríamos abordar. El primero es la sociedad en general y el segundo, aislando un poco desde ahí, el personal de salud. Pero en ambos casos, el hilo conductor en el cambio de actitud y mentalidad de la gente es la educación. Definitivamente conocer más sobre el virus,
conocer sobre la evolución del virus en nuestro organismo, cómo va cambiando a medida que va pasando el tiempo en ausencia o en presencia de la terapia. ¿Qué pasa con el estado de salud en general? No solo el estado inmunológico, que es lo que se afecta inicialmente. ¿Qué pasa con el estado mental del paciente? ¿Qué pasa con sus seres queridos alrededor, con su familia, con su entorno, sus compañeros de trabajo? Yo creo que conocer la realidad del virus ha permitido que definitivamente dejemos muchos mitos de lado y ha cambiado nuestra manera de socializarnos y de relacionarnos con los individuos infectados por el VIH. Entonces, definitivamente al principio, como lo vimos en este capítulo y como seguramente lo habrán visto muchos de ustedes en otros contextos, en otras series, en otras películas donde se documenta cómo fue el inicio de la epidemia, definitivamente el estigma siempre ha estado presente. Pero cada vez más, mientras vamos avanzando en el tiempo, en nuestra época, cada vez es más frecuente encontrar mejor educación por parte de los empleadores, mejor educación en el personal de la salud que atiende a los pacientes infectados, mejor educación en todo el entorno social de los individuos infectados. Y eso definitivamente contribuye con la calidad de vida del paciente, porque no le podemos sumar a los efectos biológicos y médicos los efectos de una sociedad que rechaza, de una sociedad que no lo quiere tener en su salón de clase, que no lo quiere tener en su oficina, que no lo quiere tener cerca. Entonces, definitivamente conocer cómo funciona el virus, cómo se transmite y cómo no se transmite el virus, ser muy conscientes que no es una sentencia de muerte tener una infección por VIH y todas estas cosas alrededor de la infección y el progreso de la infección, obviamente van a cambiar la mentalidad de todos los que estamos alrededor de los pacientes. Creo que más o menos en ese sentido ha cambiado la situación. E incluso creería yo que una serie como estas habla también del cambio. O sea, es una serie que una vez se puso disponible para la audiencia, empezó, digamos, a generar sorpresa y a sumar buenas críticas, tanto por la puesta en escena como por el desempeño en particular de algunos de los talentos en reparto que participan en ella. O sea, algo que llamó inicialmente la atención es haber tenido un reparto con actrices trans. O sea, realmente estaban interpretando en sí mismas lo que viven, y eso pues yo creo que logra con mucho acierto que puedan transmitir de una manera tan cercana lo que viven, y además que casi que todos los personajes terminan interpretando lo que en realidad representan o lo que son, y tiene una mirada muy femenina, no solamente por la misma temática que tiene. Yo diría que esta es una serie, aquí en la segunda temporada uno podría decir que el tema es la comunidad, y se va afianzando y se va haciendo presente desde ese primer capítulo, pero la primera temporada es más una serie sobre la identidad y sobre la maternidad, sobre esa forma de ser mujer-madre en alguien que originalmente no nació siendo mujer y que despierta desde el primer capítulo en un entorno de presencia muy fuerte de esa figura de las madres, pues a desarrollarlo. Y entonces cuando se empezó a proyectar la serie, pues causó inicialmente un revuelo por la temática, por la forma en la que está construida, digamos, desde el punto de vista de la producción, y siento yo que años atrás sería mucho más difícil encontrar un producto de esta naturaleza, y creo que eso también habla de ese proceso de educación que mencionaste, pues de cómo vamos entendiendo la naturaleza del virus, pero también vamos desestigmatizando a las personas que finalmente aparecen con él, y mucho más cuando se habla de una comunidad estigmatizada de gueto, que en ese momento, finales de los 80s, inicios de los 90s, pues Blanca es un personaje afro, o más bien latino, trans, de escasos recursos. Es como que una sumatoria de carencias desde el punto de vista social, en donde se mueve una heroína
porque es como ese camino de la heroína en este caso que, digamos, le da muchísima validez. Entonces yo siento que desde el punto de vista también de la transformación y de los cambios, una serie como estas, siento yo, aporta. ¿Quiénes de aquí vieron ya la serie completa? Primera y segunda temporada, ok. Entonces vamos a manejar control en el spoiler, para que quien no la ha visto, pues finalmente este encuentro sea también una oportunidad de descubrimiento de la serie. Este primer capítulo de la segunda temporada, además, si uno ha visto la primera, siente el cambio como en la visión, ¿cierto? Como aquí nos vamos a enfocar más por otro lado, pero uno no necesita, para entender este capítulo, haber visto la primera temporada, y me parece que eso es un logro que no todas las series tienen. O sea, hay series donde uno empieza a ver el primer capítulo de la segunda temporada y te puedes perder en muchas cosas. Aquí obviamente uno lo disfruta más si ha visto la primera, pero digamos no es obligatorio, y creo yo que puede generar algo muy valioso en términos del consumo audiovisual y del disfrute audiovisual, y es que uno ve este capítulo y puede antojarse muy seguramente de volverse a ver cómo es que estas personas llegaron al punto en donde están. Para que quede el sonido grabado. No, yo trato de hablar duro. La grabación. Listo. Pues me pareció muy relevante algo que tú ahorita mencionabas respecto al hecho de que actualmente nos están educando pues en temas de VIH y SIDA, pero yo siento que todavía faltan cosas porque actualmente a las personas no nos están educando en cuanto a temas de tratamientos profilácticos referente al SIDA. Pues a vos no te dicen como, ve, mira, si tuviste un contacto por un condón roto, si te violaron o algo, tú tienes 3 días para ir y hacerte un tratamiento profiláctico que dura más o menos un mes, con el cual puedes evitar que a usted te dé VIH o te dé SIDA, porque actualmente no ofrecen eso. O sea, si una persona tiene contacto, lo único que hacen es como, pues, ven en 3 meses y te haces la prueba a ver si de pronto sí lo tuviste o no, y ya de ahí desenvolvemos pues como un tratamiento. Pero ¿por qué no hay esos tratamientos de prevención? Sabiendo que en otros países incluso esas pastillas las regalan para que las personas puedan tener sexo pues sin condón, y son como, haga de cuenta, planificar, pero como para el VIH, porque acá no se da pues en Colombia. Uno se hace unas preguntas muy interesantes cuando ve la serie. La primera es, en la actualidad, la pregunta pues siento que es provocadora, le agradezco pues como por esta pregunta tan interesante, pero también siento como que si bien han cambiado cosas como tú lo manifestaste en el recorrido que hiciste, también siento que hay elementos que hay que reconocer. ¿Cuáles son las únicas estrategias que tiene un sujeto cuando es diagnosticado con VIH? O sea, ¿cuáles son las únicas opciones que tiene? Él llega a su EPS en Colombia y te dicen, eres VIH positivo, tienes que hacerte estos exámenes, y entonces el sujeto dice, ¿y cuáles son las otras opciones que tengo? O sea, además de ser diagnosticado con HIV, por sus siglas en inglés, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué otras estrategias puedo utilizar para? A mí me cuesta mucho entender la salud como un asunto de ausencia de enfermedad. Yo la miro más como una dimensión que integra aspectos de la filosofía, inclusive teológicas, espirituales, por supuesto mentales. Entonces, ¿cuál es el acompañamiento que se está haciendo, por ejemplo, a ese tipo de pacientes en el transcurrir de los años? Porque, listo, el sujeto va cada mes o cada 3 meses por su medicamento, pero verdaderamente eso es lo único que se puede hacer por un sujeto que tiene HIV. Y lo que tú dices, lo voy a decir abiertamente, no conocía eso. Lo que acabaste de decir, lo de la profilaxis respecto a un riesgo. El asunto de educar, pues uno como maestro siempre trata como de hablar de ese proceso de educar al otro, pero a mí me gusta más la palabra formación, porque siento que en Colombia nos cuesta, nos resistimos precisamente a eso. Yo creo que ese es el resultado precisamente de lo que ocurre cuando una persona es diagnosticada con HIV. No hay un elemento donde verdaderamente se integre lo humano, se desconoce como tal e inmediatamente se mira la salud como un asunto netamente asistencialista. Y se trata así. Y vemos en la serie y en otras, hay una película muy interesante que la produjo también HBO, que es The Normal Heart. Es muy interesante como un recorrido en el siglo XIX, y se hablaba del cáncer gay. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueren tanto las maricas? ¿Por qué se mueren de esa manera? Y ellas decían, no, yo solamente quiero tener sexo, permítame tener sexo de forma deliberada.
Pero volviendo a la actualidad, siento que hay un elemento que no podemos desconocer y es la materialización de la enfermedad. O sea, se está centralizando y fundamentalmente se está desconociendo que no es cualquier persona, es un ser humano el que ha sido diagnosticado. Su precedente no interesa, la actualidad es que contiene el virus. Mi pregunta pues es puntual a los dos, es ¿cuáles son otras estrategias que se han venido reconociendo en Colombia respecto a soy diagnosticado, además de consumirme el medicamento, ¿qué más puedo hacer? Yo voy a empezar. Mira, Pero generalmente van las preguntas y las respuestas. Voy a empezar hablando un poco de tu pregunta con el contexto de la infección y luego vamos con las medidas preventivas y retomamos lo tuyo, que también es muy importante. Lo primero es que estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que haces. No podemos seguir teniendo un modelo asistencialista, pero lamentablemente es lo que nos ofrece nuestro sistema de salud y la mayoría de sistemas de salud en el mundo. Todos hemos escuchado, es mejor prevenir que lamentar, pero ¿cuántos sistemas de salud en el mundo hacen una inversión real en programas de promoción y prevención? La mayoría están enfocados en el tratamiento de las patologías diagnosticadas. ¿Y cuánto nos vale tratar el cáncer? Muchísimo. Tenemos una entidad que es la cuenta de alto costo, que es una entidad que centraliza los datos de cáncer, de VIH y de otro montón de patologías crónicas que implican un costo, un recurso muy alto para el recurso de la nación. Y nos cuentan cuánto nos vale un paciente con VIH, con la expectativa de vida del paciente recién diagnosticado, con las comorbilidades, con las nuevas enfermedades que podrían aparecer eventualmente en el tiempo en este individuo y estar dándole tratamientos y tratamientos y tratamientos. Pero no tenemos estudios todavía, aunque sí hay experiencias muy exitosas de otros sistemas de salud en el mundo, donde una buena inversión en promoción y prevención, en la formación y educación, no solo en los aspectos básicos del virus, en las formas de prevención, en las formas de atención de los individuos, porque es que no solo somos usuarios de una EPS, somos una persona que deberíamos ser en un tratamiento integral, definitivamente, como lo mencionas. Entonces, lamentablemente en nuestro medio, aunque todas las guías, desde los libros de medicina e infectología hasta los libros con análisis más filosóficos y más profundos de cómo manejar o cómo tratar o cómo apoyar a un individuo para darle un diagnóstico, definitivamente todos coinciden en que necesitamos un equipo multidisciplinario de trabajo apoyando a este individuo. ¿Por qué? Pues por todo el antecedente teórico, el antecedente histórico que tenemos del estigma, del aislamiento, de las minorías, de que esto es una infección de los hombres que tienen sexo con hombres, de que esto es una infección de las chicas trans, pero es que en realidad esto es una infección que nos puede tocar a todos, sin importar su orientación sexual. Entonces, en todas partes dicen necesitamos un manejo integral y qué bueno tener un trabajador social en el equipo y qué bueno tener asistencia psicológica, qué bueno tener un antropólogo, qué bueno tener gente que ayude a manejar no solo la parte médica, sino la parte emocional, la parte social. Venga, hagamos una cita con toda la familia y hablemos la situación abiertamente, cómo vamos a manejar esto. Pero en nuestro país definitivamente todo se traduce en cuánto nos vale y cuánto me vale a mí como EPS brindar ese manejo amplio a un paciente. Entonces, eso es lo que ha limitado esas terapias conjuntas que serían la opción más viable. Tristemente, en nuestro caso, la única opción es lo que tú dices. Vamos a hacer seguimiento clínico de cómo está tu carga viral, tu recuento de linfocitos que lo mencionaban ahí, cómo va evolucionando la infección. Estos son tus medicamentos de uso frecuente, de uso diario, con tanta regularidad, y eso es lo único que podemos ofrecer. Pero tenemos un montón de pacientes con muchas patologías psiquiátricas asociadas después de la infección por VIH. Entonces, tenemos altas tasas, primero de depresión, muchísimas más altas que en la población no infectada con VIH, pero asociado a eso se desarrollan otros trastornos psicóticos, de ansiedad y otro montón de cosas alrededor que después implican un gasto en el manejo psiquiátrico del paciente, pero que pudimos haber empezado a prevenir si lo manejamos temprano. Lo otro que quiero mencionar con respecto a tu pregunta, todos están familiarizados con el término profilaxis. Profilaxis significa prevención. ¿Qué vamos a hacer para prevenir? Olvidé decirlo en el recuento de los últimos 40 años de la infección, que en la última década
también encontramos medicamentos, no eran los mismos que ya usábamos para tratar a los pacientes, pero empezamos a ensayarlos como terapia preventiva en individuos no infectados de alto riesgo. Y aquí quiero hacer un paréntesis para decir qué es esto, porque esto es lo que definitivamente nos ayuda a superar el estigma. Y tú lo mencionabas muy bien, es que tenemos en la serie afrodescendientes, latinos, tenemos chicas trans, tenemos hombres que tienen sexo con hombres, tenemos un montón de minorías y algunos de los personajes reúnen 2 o 3 de estas categorías, entonces el aislamiento es mucho mayor. Y si a eso le sumamos y tiene VIH, que es una enfermedad, es una infección pues que es importante, no voy a minimizar el asunto médico, pero el asunto médico es igual de importante en un paciente que tiene una infección por hepatitis B, por el virus de hepatitis B. Es igual de importante, tiene una alta tasa de mortalidad y no hay un estigma por eso. No hay un estigma por un montón de infecciones que tenemos en la actualidad, pero sí hay un estigma social pegado de la infección por VIH. Entonces, se empezó a utilizar algunos de estos medicamentos como terapia de prevención, como fórmula de prevención. Eso es un planteamiento que ya se usa en la medicina desde hace muchos años con muchos otros agentes infecciosos y se empezó a ensayar en VIH. Entonces, uno de los países pioneros es Canadá. Hubo una gran corte en Vancouver donde se inició con una gran cantidad de hombres que tenían sexo con hombres, un programa donde les hacían seguimiento psicológico y social a estos individuos y empezaron a darles la terapia profiláctica, una pastilla, de la pastilla muy parecidas a las que toman los pacientes para su tratamiento normal, se ajustan las dosis, una combinación particular, le dieron a una cantidad, a la otra cantidad le daban el placebo y evaluaron en el tiempo, más o menos a 4 o 5 años, cuántos de los individuos adquirían la infección en ese tiempo. Y sorprendentemente las cifras fueron muy diferentes porque los que recibieron la terapia tenían una baja proporción de la infección. Hasta ahora, lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y todas las entidades involucradas con el tema de VIH, como ONUCIDA, por ejemplo, es que el condón es la forma más eficiente de prevención. Sin embargo, la terapia, la profilaxis preexposición o PrEP, que es la sigla y de pronto algunos la van a escuchar así, PrEP, es una forma también que contribuye a evitar la infección, que ahora ya se ha probado en cohortes de trabajadoras sexuales en África, donde hay una alta prevalencia de la infección. Una alta prevalencia significa una gran cantidad de personas del común están infectadas con el virus. Y alta prevalencia es que hay países en África que reportan alrededor del 40%. 4 de cada 10 personas tienen la infección. En Colombia, los datos más recientes dicen que 0.5%. Esos son 0.5, digamos 5 de cada 1000 personas podrían estar con la infección. A lo que quería llegar para responder a tu pregunta, dando el contexto de lo que era la terapia de profilaxis, es que eso requiere políticas de educación y de socialización muy importantes antes de masificar, de universalizar el uso de la terapia preexposición. Porque definitivamente algunas personas lo pueden ver como, ahora tengo permiso de tener sexo sin condón. Ahora me estoy tomando la PrEP, entonces ya no necesito condón. Y ya no necesito estar pensando en que yo voy a tener relaciones sexuales con una persona en los últimos 3 meses o que he tenido relaciones sexuales con 20, 30, 40 personas en el último mes, que hay muchos casos que se ven en nuestro medio. Entonces, definitivamente es muy importante concientizarnos de cómo será el uso responsable de la PrEP y luego que los gobiernos, que nuestro gobierno destine el dinero para empezar a repartir la PrEP. Hay muchos gobiernos que reparten condones ahora abiertamente. Aquí yo todavía no he visto condones en una estación de metro. Eso se ve en Sao Paulo, eso se ve en Europa, pero yo no he visto en Medellín condones gratis. Ahora hay más acceso y ponen un dispensador en un baño de la universidad, en una discoteca, pero no hemos llegado al punto de tener un dispensador de PrEP y todavía no hay en el mundo precisamente por eso. Y una polémica similar se generó con las pruebas diagnósticas caseras, que no lo han mencionado, pero es lo mismo. Entonces teníamos pruebas de VIH en la casa, en una farmacia, íbamos y comprábamos la prueba y cada uno pues interprete como pueda. Es tan simple como una prueba de embarazo con 1 o 2 rayitas, pero entonces ¿dónde está la asesoría
pretest, ¿quién le va a explicar qué significa eso y cómo vamos a manejar esa información que usted va a recibir de un momento a otro? Es que a usted le salen 2 rayitas en la casa y usted qué va a hacer con eso. Porque algunas personas dirán es que se me acabó la vida y me lo va a tirar al metro. Entonces necesitamos primero tener un panorama muy claro de cuáles son las implicaciones de esto antes de poderlo masificar en nuestro medio. Por aquí tenemos una pregunta y allí adelantico tenemos otro. Bueno, yo creo que hay, cuando mencionas lo de la asesoría pretest, también hay una responsabilidad pues como en la salud, porque igual cuál es la asesoría pretest, pues es una hoja que te dice que si tienes VIH, pues tienes que ir a una cita médica para que te reconfirmen si tienes o no tienes VIH. Entonces, pues realmente cuál es la asesoría pretest. Y hay una cosa que me parece importante de Paus, es que es un lugar que revela una historia que para muchos puede ser ajena, y porque innegablemente la concepción del VIH y el SIDA ha cambiado a través de la historia, ¿sí? Pero el estigma sigue presente a pesar de todo el esfuerzo que se haga. Y el estigma sigue hasta en las mismas instituciones de salud. Y también respecto a la educación, también, pues, nos educan a nosotros, pero también cómo están educando a los médicos, porque aparentemente ellos tienen toda la información, pero sigue habiendo un estigma muy fuerte. Por ejemplo, yo me hago pruebas cada 6 meses y pido la prueba, pero para pedir la prueba tengo que decir que soy de un grupo de riesgo. Y un grupo de riesgo significa que tengo que decir que soy gay. Pero, o sea, los heterosexuales no tienen sexo sin condón, los heterosexuales no se contagian, son inmunes. Entonces, en esa situación me parece muy delicado, me parece un poco muy irresponsable y el estigma sigue, ¿sí? Y nos siguen segregando como comunidad. Definitivamente, tienes toda la razón. Yo mencionaba ahora que ha cambiado porque ha mejorado en el tiempo. No significa que estamos en la situación ideal, ni del manejo que le damos a un individuo infectado, ni de la asesoría pretest que deberíamos hacer de forma más consciente y más amplia, explicando el alcance, el diagnóstico, el alcance de una prueba, el significado de una prueba positiva, negativa, indeterminada. Eso no lo hacemos. No lo hacemos no por falta de voluntad en la ley. La ley está muy clara, pero el que aplica la ley es la EPS, y la EPS no te quiere contratar un trabajador social que vaya y te explique previo a la prueba todo lo que deberías saber, sino que te manda en una hojita, media hojita con el consentimiento y un pedacito que te explica 2 o 3 cosas y ya hice mi asesoría, y con eso se salió de la ley. Entonces no significa que lo estamos haciendo mal, significa que tenemos entidades que lo interpretan mal y que no lo quieren hacer porque eso implica mucho dinero, ¿cómo lo deberíamos hacer correctamente? Cuando hablas del estigma y la segregación, definitivamente, era el punto que quería tocar ahora, no es una población, un grupo de riesgo, no es que yo me defino como hombre que tiene sexo con hombre y soy un grupo de riesgo, o soy una chica trans y soy un grupo de riesgo, porque no tiene que ver con la identidad de género, no tiene que ver con todos estos asuntos, tiene que ver desde el punto de vista biológico con prácticas sexuales de riesgo. El sexo anal receptivo sin protección es una práctica de riesgo muy alto para infección por VIH, no importa si es un hombre o es una mujer. Sexo anal receptivo es la vía por contacto sexual que tiene el mayor riesgo de infección, por ejemplo. Entonces, definitivamente no es que es un grupo de riesgo que yo me declaro gay o yo me declaro una chica trans o cualquier cosa. Son las situaciones de riesgo que tiene cualquier individuo. Es una situación de riesgo los individuos que comparten agujas para inyectarse drogas intravenosas, independiente de su orientación sexual. Es una situación de riesgo cualquier persona que tiene múltiples contactos sexuales sin protección. Múltiples, me refiero a 5, 8, 10 contactos sexuales en un mes sin protección. No importa si sus contactos son hombres o son mujeres, o es una mezcla de ellos. Entonces, yo creo que parte de esa educación que debemos dar es que definitivamente el estigma no puede estar en que esto es una enfermedad de homosexuales, esto es una enfermedad de hombres que tienen sexo con hombres. Pues eso ya pasó hace 40 años, eso ya lo vivimos en la década de los 80. Ahora tenemos que estar pensando qué vamos a hacer ahora para prevenir y para manejar la epidemia. Hola,
Bueno, primero una paréntesis que quería hacer porque no siento que hay una aclaración que se debería hacer, es que hay una profilaxis preexposición y otra posexposición, y en la que le estaba hablando era la posexposición. La PrEP, que es la preexposición, pues tengo entendido, y me corrigen si estoy mal, es que pues esa primero no está disponible en Colombia, solamente está la posexposición. Usualmente para que la PrEP se entre a un país, el gobierno hace unas pruebas clínicas y después se aprueba o no se aprueba, y después ya esto se entra como al sistema de salud y ya se puede ofrecer a través del sistema de salud a los pacientes. Por ahí va mi pregunta, como la PrEP no está aprobada y ni siquiera se ha puesto en pruebas clínicas acá en Colombia, entonces, pero uno ve como por allá en submundo, en Twitter, un montón de gente ofreciendo PrEP de laboratorios clínicos que, si vos te pones a investigar, son súper sketchy, como laboratorios de India, que si te pones a ver las noticias que hay en Colombia son como casi nulas, y la única que aparece es como le pusieron una multa, la SIG del Ministerio de Salud. Entonces como que la gente está consumiendo esto así, comprándolas por Twitter, por debajo de la mesa, y como cuáles son los riesgos, aparte de saber, pues, o sea, me responde la pregunta porque es un laboratorio clínico re sketchy, pero no, ¿cuáles son los riesgos reales? Como cómo la pueden hacer, porque son como unas copias de la Truva que hay en Estados Unidos, entonces como que ¿qué es eso? Y la otra es cuáles son los riesgos, porque en Estados Unidos está este estigma de que ahorita la PrEP es como para tomar la gente que está bajo un riesgo muy alto, pero ahorita todo el mundo está tomando PrEP. Entonces, ¿cuáles como los riesgos de que una persona que ni siquiera tenga muchas parejas sexuales o esté en un alto riesgo, tome PrEP, o si no hay riesgo alguno, si no hay una consecuencia de eso, que se vuelva muy comercial, cuáles son los riesgos? Entonces, esas dos preguntas. Ok, gracias por la aclaración. Ahora olvidé hablar de profilaxis posexposición. En nuestro medio está disponible para varios grupos. El primero y el más frecuente usuario de esto es el personal de la salud. Entonces, un médico que tuvo exposición de riesgo porque en su sala de urgencias tuvo una laceración con una lanceta atendiendo a un paciente, un laboratorio clínico, estaban tomando una muestra con una aguja y se chuzaron accidentalmente. En estas situaciones. Ahora, por ejemplo, víctimas de violación también son otro grupo en el que se administra profilaxis posexposición, pero en nuestro medio usted no puede ir a la farmacia a comprar el medicamento. Eso no significa que sea imposible de conseguir, porque hay muchos individuos que reciben su medicamento por parte del sistema de salud y lo revenden. Hay muchos individuos que comercializan los medicamentos, yo no quiero decir trafican, pero los comercializan, que los traen de otra parte y que los traen de otra parte. ¿Cuál es el riesgo? La respuesta es no tengo idea, porque ¿qué están trayendo? Yo no digo que sean buenos o malos, que el laboratorio farmacéutico sea bueno o malo, que sea una casa o que sea una farmacéutica real en un país asiático que no le entendemos el nombre ni las instrucciones por el idioma. Yo no sé si son buenos o malos, pero hay historias de eso. Hay historias donde un medicamento muy demandado es fabricado y empiezan a moler harina y arman los comprimidos y venden harina. ¿Sirve o no sirve? Pues algunos dirán, sí, es que el efecto placebo, y hay gente que se mentaliza con su pastilla y le sirve. Habrán algunos. Yo no confío mucho en eso, pero habrán algunos que sí. Pero tenemos el otro caso. ¿Qué pasó al principio en Estados Unidos, donde empezaron las terapias antirretrovirales? Por el costo tan alto, habían muy poquiticos que tenían acceso, pero se conseguían en otras partes de forma ilegal el medicamento y lo traían y lo vendían a costos más asequibles a los que no tenían el acceso por la vía legal. Era un medicamento original que funcionaba, que la OMS estaba repartiendo en países en vías de desarrollo, pero que para Estados Unidos estaba solo en venta, y los que no tenían acceso lo podían conseguir desde los otros países. Entonces están los dos panoramas. Usted puede ser tan de buenas que esté comprando en el laboratorio X pastillas originales o pastillas chiviadas, que no tengan el principio activo, que no sirvan para nada, o que le están metiendo azúcar, harina, cualquier otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Es que esto no es tan simple como que me voy a tomar una aspirina para prevenir el infarto. Estamos hablando de drogas, de fármacos que son muy fuertes para el metabolismo de nuestro cuerpo, que tienen muchos efectos secundarios, que los pacientes infectados con VIH, que tienen
su diagnóstico confirmado en muchos años, que además de su diagnóstico han tenido una neumonía por otro patógeno, que tienen un linfoma, que han tenido otras enfermedades asociadas a VIH. Les dan su medicamento y no se lo toman, no hay adherencia a los medicamentos por todos los efectos secundarios. Entonces van a la cita, ay doctor, es que eso me da diarrea, llevo 1 mes y medio con diarrea, es que cada que me lo tomo me sale un sarpullido, es que tengo alergias, es que me estoy poniendo amarillo porque el medicamento es muy hepatotóxico, me está dañando el hígado, es que perdí la audición por un oído, es que estoy orinando café. Es que definitivamente tienen muchos efectos secundarios, entonces no es tan simple como que pongamos la PrEP en carulla y la vendemos para todo el mundo, porque la gente no va a aguantar tomarse el medicamento todos los días. Definitivamente tiene muchos efectos secundarios, entonces no es tan simple. Yo creo que por eso todavía no se ha universalizado entre las causas que mencionaba ahora, la falta de un manejo responsable de esto, es definitivamente los efectos adversos que tiene. Bueno, yo quería pues como dar un aporte y luego hacer una pregunta. Sino que es que yo recuerdo cuando yo estaba muchísimo más pequeño, habían otras series, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Queer as Folk, o sea, todo tipo de series, y yo he notado pues de cuando las veo y de vez en cuando me veo algún capítulo, cosas así viejitas, de que realmente sí hay un avance en relación a lo poco que o mucho que se estigmatiza el VIH. Y eso, pues, o sea, que más que estas plataformas, pues, que empiezan como a mostrarte historias y a cambiar la mentalidad de las personas. O sea, yo siento que la situación ha cambiado bastante, por lo menos en los últimos 10 años. Y tan así que, por ejemplo, o sea, aplicaciones que como son Grindr y otras aplicaciones hasta te educan, o sea, te salen ventanitas contándote cosas, información actualizada, o sea, es muy curioso. Entonces me parece muy chévere ese cambio que se ha venido a través pues como de los medios, lastimosamente la mayoría son medios de afuera, que nos traen pues esas historias y comienzan a nutrir mucho la discusión y a cambiar ese estigma. O sea, yo creo que la cosa ha avanzado, me parece, y la televisión pues y las series y las películas han abierto mucho eso, por lo menos pues aquí en Medellín, que es tan conservadora en ciertos aspectos. Y ya hablando de lo que están hablando en relación a el PrEP, yo quisiera saber pues si nos pueden contar un poquito si se conoce en Colombia, o sea, bueno, ¿en qué va eso? Porque uno sale pues como del país o conoce gente de afuera y son, siento yo, un poco olímpicos con el uso de ese medicamento, ¿cierto? Porque pues, o sea, lo toman como que, no, yo estoy bien, ya estoy blindado contra el VIH y no me importa ninguna otra enfermedad, ninguna otra ETS, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es o sea, que otros países sí lo tengan y aquí en Colombia no lo haya? Pues yo pues entiendo el contexto económico y social de Colombia, pero sin embargo, pues Estados Unidos, Canadá, que para personas de esos países con alto poder adquisitivo lo tengan, ¿cierto? Y pues si conocen, pues quisiera saber cómo en qué va esa situación acá en Colombia. Bueno, digamos que solo digamos que un componente con relación a lo que decías de las historias y en digamos como la transición entre series anteriormente producidas y esta que, como decía ahorita al inicio, pues sí, aunque hay antecedentes, cierto, audiovisuales en materia de historias que hablan del tema, esta, digamos, por las plataformas que utiliza en distintos países, o sea, de acuerdo a los países o las regiones llegó a distintas plataformas. A nosotros nos llegó la primera temporada a través de Netflix, pero también en materia televisiva por FX, que es la casa productora, pero hay lugares como por ejemplo en España en donde la primera temporada llegó por Fox, la segunda temporada llegó por HBO. Entonces digamos que finalmente estas plataformas sí posibilitan que el alcance sea mayor y al tener una disponibilidad digamos que permanente al consumo hace que quien la encuentre porque tiene interés en el tema, ya sea en el interés en la población o interés en el VIH o interés en la moda
o interés en esa tendencia del Vogue que lo vemos aquí y que en este capítulo además ya está con Madonna, porque la canción se estrena específicamente abriendo la década y tiene un poderío que se manifiesta en este capítulo que lo mencionan porque la canción llegó rapidísimo al número 1 porque era como un loop, o sea, la quemaron, por decirlo así, y en MTV de una también empezó a rotar permanentemente. Ahí Blanca dice, cada hora, pasa una vez cada hora, y como no tengo un VHS, pues no la puedo grabar, pero me la voy aprendiendo, me voy aprendiendo la coreografía de la canción. Un video además que es dirigido por un maestro del cine, que es David Fincher, que comenzó en el área del videoclip. Entonces es como, bueno, Madonna se puede dar el lujo de que le dirija 3 videos David Fincher, pero digamos que narrativamente pone también una estética que refleja lo que después la serie busca. Entonces uno ve la primera temporada y está manifiesto, diría yo, desde el guión y desde la puesta en escena, la intención de que independientemente de nuestras preferencias sexuales, independientemente de nuestras condiciones socioeconómicas e independientemente de nuestra situación en salud, nosotros podamos identificarnos con estos personajes que tienen estas características. Y eso lo logra la forma en la que lo cuentan. Uno podría, digamos, en narrativa condensar los temas en 3 grandes temas, y aquí está presente de manera muy poderosa la combinación de 2 de ellos. Uno de esos temas es la identidad y la relación con el otro, y está aquí permanentemente dada en todos los personajes. Viven como en esa dicotomía de quién soy y cómo me ven y cómo me represento y cómo me comporto, pero está también la otra, que es la de la existencia o la supervivencia, la vida o la muerte, que desde el primer momento, no solo en este capítulo, sino en el primer capítulo de la primera temporada, te marca como lo que decías ahorita, se entiende como una sentencia de muerte, y que en ese momento pues era mucho más fuerte porque se estaba apenas empezando a entender ese fenómeno. Pero además, en este funeral que vimos, están llevando cuentas de un montón de vidas que han dejado de estar cercanas a ellos, con un personaje que además le toca ver morir a sus parejas a lo largo de las temporadas. Entonces, lo que vos manifestás es completamente, yo diría que es un logro también de lo que como sociedad vamos consiguiendo, y que nos falta un montón, y que aquí también estaba manifestado en el capítulo cuando decía ella con Vogue, o sea, ya es Madonna la que nos está dando relevancia, esto va a cambiar. Y Preitel le decía, cada 10 años o cada cierto tiempo sentimos que somos la generación en donde vamos a vivir ese cambio, y parece que no. Y yo creo que esta serie da una alerta sobre eso, pero también nos dice, hombre, todo el camino que nos falta por entendernos, reconocernos y valorarnos en la diferencia, independientemente de las circunstancias en las que cada uno de nosotros vive. Entonces, pues diría como eso con relación a lo narrativo. En lo médico, obviamente, el experto es Juan. Para complementar en la parte, lo que mencionas de profilaxis, no tenemos muchas opciones en el país. Alguien mencionaba ahora que la necesidad de los estudios clínicos de factibilidad, de seguridad, previos a la incorporación de la terapia en nuestro medio, pero yo le sumaría a eso lo que ya mencionamos, y son las limitaciones económicas y la voluntad política que se requiere. Por ejemplo, hay que empezar a buscar grupos, focalizar los esfuerzos en los grupos de alto riesgo. Y para focalizar el esfuerzo en un grupo de alto riesgo, primero tenemos que conocer el grupo de alto riesgo. Voy a hablar de un ejemplo, chicas trans. El último estudio de caracterización de población de chicas trans de Colombia es de 2015. Entonces tenemos estudios, a alguien se le ocurre acá, vamos a hacer un estudio de la universidad, cuántas chicas trans hay en la universidad, y podemos hacer un censo. O a alguien se le ocurre cuántos hay en Medellín, y podemos hacer, hay muchas iniciativas que lo han hecho en Cali, en Medellín, en Bogotá, pero el establecimiento de una política pública nacional requiere un estudio con la suficiente amplitud y seguridad para poder decir, nuestro país está preparado y necesita esto y lo vamos a implementar de esta forma. Entonces, todavía estamos muy lejos,
Y obviamente, yo no sé si ustedes conocerán el concepto, pero si yo les digo que tenemos un estudio de prevalencia del año 2015 con chicas trans, que es una población tan dinámica y tan dinámica que es la infección o el curso de la infección por VIH, lo que ha pasado en 5 años, lo que tenemos ahora no refleja lo que teníamos hace 5 años. Entonces, ni el número de individuos, ni el número de individuos infectados, ni las prácticas sexuales, ni la disponibilidad de tratamientos que tenemos ahora, ni las cepas resistentes, que es otro de los problemas. Tomemos PrEP todos los días, sí, pero es que si tenemos virus y tenemos dosis subóptimas del medicamento, el virus se va a escapar y se va a volver resistente. Y cuando lo pasemos a otro, los medicamentos que tenemos ya no van a servir. Entonces, hay otro montón de problemas detrás de eso. Y precisamente ahora hay mucha voluntad política por estudiar y conocer nuestra realidad en torno a VIH, nuestros grupos poblacionales, porque es que en el mundo decimos, sí, es que un grupo de alto riesgo son usuarios de drogas intravenosas, pero en la vida real eso no aplica para Colombia. Acá tenemos usuarios de drogas intravenosas, pero no son una población mayoritaria como pasa en Europa, digamos Rusia, países escandinavos, donde eso sí es una problemática de salud pública. En nuestro medio no lo es. En nuestro medio más del 94% de los individuos se infectan por transmisión sexual, no por vía intravenosa. Obviamente hay personas que se infectan por una mala práctica médica con una aguja, en un tatuaje, en un sitio muy clandestino sin las prácticas de seguridad. Hay niños que todavía nacen infectados de sus madres por transmisión vertical. Hay otras situaciones, pero el punto más importante es el contagio sexual que se da en nuestro medio. Entonces, caracterizar todo eso es necesario antes de definir cómo vamos a implementar PrEP. Estudios para saber si sirve, pues no son necesarios, ya todo el mundo los hizo, ya hay países que lo están usando porque saben que sí funciona. Los estudios es cómo lo vamos a meter a nuestro medio y eso todavía no está muy claro, por eso no se ha implementado. Solo para responderte así rápidamente, el año pasado Profamilia, que quiero creer que fue Profamilia, pero no recuerdo bien, hizo una convocatoria para un grupo poblacional que se sintiera en situación de riesgo para poder comenzar a implementar tratamiento PrEP. Tenemos muchos ejemplos de esos en el país, pero yo quiero hacer una aclaración, es que esos no son estudios para implementar PrEP en el país, son estudios para darle PrEP a un grupo y ver qué es lo que pasa y cómo funcionaría y tener suficiente sustento teórico para decir lo podemos implementar de esta forma. Entonces, claro, tenemos estudios hasta de vacunas en nuestro medio, pero no significa que tenemos una vacuna en Colombia, significa que hay individuos que han participado como voluntarios en estudios de vacunas y al final del estudio, cuando se obtienen los resultados, pues ya veremos qué tan factible es su implementación en el medio. Ahora sí vamos a darle el micrófono a nuestro compañero que está esperando hace un ratico. Buenas noches, mi nombre es Camilo y quiero hablar un poco de la vergüenza social, ¿verdad? Blanca es diagnosticada según la serie como en el 88, cuando, como hemos mencionado acá, se trataba de una condena a muerte. Y 30 años después, cuando ha cambiado el panorama médico y cuando ahora pues es común decir pues que nadie se va a morir de VIH, las personas siguen teniendo la vergüenza que Blanca tenía para hablar de su condición. Blanca era una mujer que enfrentó pues los contextos de decir que en su momento era gay, que era una mujer trans, y superó muchos otros prejuicios, pero no superaba ese prejuicio de decir pues que tenía VIH, incluso con sus hijos, que era el lugar de confianza, el lugar donde se sentía plena. Y eso pues me genera la reflexión cómo en la actualidad sigue pasando similar. He tenido casos cercanos de amigos que han sido diagnosticados cuyo comentario siempre es como, bueno, puedo hablar contigo esto y le voy a contar solamente a 2 personas porque tengo que contarle a alguien, pero nadie más debe saberlo. Entonces, aunque se ha tenido un avance médico muy grande, pues los prejuicios todavía siguen siendo muy, muy grandes y todavía tenemos un gran desafío en ese sentido. Y mi pregunta va así hacia Juan Carlos, es en relación con el tema de la salud pública. ¿Cómo la salud pública puede aportar a que cada día tengamos menos prejuicios y que esa vergüenza social, utilizo la palabra vergüenza social que utiliza
un sociólogo francés, de hecho el sociólogo francés que se llama Didier Eribon, ha escrito mucho sobre temas gay y habla pues uno de sus libros sobre el asunto gay que lo dio a conocer y pues él mismo habla de esa vergüenza social frente a todas aquellas cosas que se salen de lo establecido del deber ser, ¿cierto? Él habla también de su caso y él habla de la vergüenza social de ser pobre, ¿cierto? A él le fue más fácil reconocer que era gay que reconocer que era pobre, por ejemplo. Entonces sí me gustaría, Juan, tener tu comentario en relación a eso. Tu opinión, sí. Porque no sé del asunto, yo no soy salubrista, pero yo creo que un individuo que recibe su diagnóstico de cualquier cosa, antes de comentar qué podría pasar, tiene todo el derecho de decidir si lo quiere comentar con alguien o no. ¿Listo? Entonces no es que tenga que tener su etiqueta. Obviamente en su cabeza estarán pasando otras cosas y no lo cuento por la vergüenza social o no lo cuento porque no lo quiero compartir con nadie más. En nuestra experiencia trabajando con individuos infectados con VIH hemos visto que definitivamente la calidad de vida de nuestros pacientes es mucho mejor cuando hay más personas de su núcleo cercano involucradas en el diagnóstico. Me refiero a más personas que conocen y apoyan la situación, porque de nada sirve contarle al papá y el papá no lo va a maltratar, lo va a tratar mal, lo va a echar de la casa a un joven de 15 años que recibe su diagnóstico. Entonces no estamos haciendo nada por eso. ¿Qué hacemos desde salud pública? Tristemente nos hemos limitado a hacer el reporte del número y el individuo infectado no recibe ese tratamiento holístico que debería tener, ese acompañamiento, sino que se convierte en una cifra para el sistema, para empezar a tomar decisiones. Bueno, es que los sistemas de salud tienen que estar más pendientes y no vamos a monitorear el virus cada 6, sino que bajémoslo cada 4. O no vamos a empezarle a darle terapia cuando tenga un recuento de linfocitos tan bajito, subámoslo un poquito para poderlo mantener más estable en su salud, en su condición biológica, ¿cierto? Entonces, lo que ha hecho la salud pública es eso, pero las intervenciones más importantes que se hacen ahora tienen que ver con prevención, tienen que ver con campañas sobre el uso de condón, tienen que ver con campañas sobre sexualidad responsable en los jóvenes de los colegios de Medellín. Ir a los colegios, primero caracterizar la población y darnos cuenta que la edad de inicio de relaciones sexuales en Medellín está en promedio de los 10 años. En los colegios de Medellín hay niñas y niños que tienen relaciones sexuales de 8 o 9 años. Entonces vamos a esos colegios a contarle qué es, obviamente a darles como una charla de educación sexual, cuál es la situación, cómo afrontar esto con responsabilidad. Pero es demasiado complejo el tema hablarle de la responsabilidad con su sexualidad a un niño de 8 años cuando su nivel de madurez tal vez no le permita comprender el alcance de esto, el alcance de un embarazo adolescente o el alcance de una infección y un diagnóstico por VIH a los 10 o 15 años. Entonces, esto no ha sido tan simple y yo creo que definitivamente nos hemos quedado muy cortos. Nos hemos quedado cortos las entidades educativas, todos los colegios, las entidades de salud con las actividades que deberían hacer de promoción y prevención, las entidades gubernamentales con sus campañas también, porque estamos enfocados en todas las secciones de salud, sale a hacer fumigaciones para que no nos dé tanto dengue. Es un problema, definitivamente es un problema muy importante, pero ¿qué pasó con las otras cosas? ¿Cómo nos estamos educando para prevenir la exposición al sol por el cáncer de piel que está aumentando en la ciudad tan frecuentemente? ¿Qué pasa con las patologías respiratorias y la contaminación del aire? ¿Qué pasa con la contaminación de las aguas y la contaminación alimentaria? O sea, hay un montón de problemas, pero algunos de esos se están quedando como en números, se están quedando en la cifra. Y las acciones que impacten directamente a los que lo necesitan y a los que lo necesitamos a veces no se ven tan claras y queda nuestra percepción de que el estigma es igual, de que sabemos lo mismo, de que a mí en el colegio no me dijeron nada, de que no ha cambiado mucho en los últimos años. Definitivamente sí hay muchos esfuerzos, pero llegarle a toda la población es casi imposible por los recursos limitados que tenemos. Tenemos 2 manitos todavía alzadas, vamos a ver si alcanzamos a que los dos hablen. Yo tengo un comentario con relación como a esa caracterización de por qué Blanca no lo cuenta y no lo cuenta a sus hijos además, que obviamente está presente el asunto de la estigmatización sin duda, pero que digamos en el entorno o en la dinámica de la familia no cumple tanto ese papel. En últimas, el diagnóstico de VIH para Blanca termina siendo en términos narrativos
la reserva del suspenso para los guionistas. Es decir, es lo que sabe el espectador, pero no sabe nadie más en el universo narrativo, además de Blanca y los médicos que la atendieron. Y eso termina convirtiéndose en un elemento como el as bajo la manga que pueden utilizar desde el primer capítulo hasta el último en la temporada. De hecho, no quiero ser spoiler, pero esa dinámica es la que permite que la relación que es tan móvil entre las personas que entran y salen de la casa y que llegan, que aquí vemos que en el capítulo se va una, ¿cierto? Que es una que llegó hacia el final de la temporada anterior, esa movilidad que hay entre los personajes pone a salvo el secreto, por decirlo así, en la medida en que, como Blanca es un personaje que está convirtiéndose en madre, lo último que quiere una madre es hacer sufrir a sus hijos, y sabe que si ellos saben que está enferma, pues obviamente se van a condicionar en sus comportamientos, en sus formas, y que incluso puede darse, ahí sí comparto completamente con vos la apreciación, puede darse una estigmatización inicial que, digamos, con Preitel se da cuando está intentando conseguir nuevamente una pareja, que es como ese miedo a decirle, o sea, le cuento que estoy infectado y cuál es la reacción un poco que va a tener. Entonces ahí hay un recurso narrativo y es guardarse el secreto, o sea, es conservarlo, pero también nos habla mucho de la personalidad de Blanca, como esa madre protectora que quiere evitar que sepan una información que les va a doler, porque en últimas el detonante de las historias es ese momento cuando los personajes tienen que hacer algo que no quieren hacer para poder lograr algo que sí quieren conseguir, y lo vemos en el capítulo aquí, por ejemplo, con las fotos de Angel, ¿cierto? Ella, para conseguir las fotos profesionales que le permitan acceder a la oportunidad de este concurso de modelaje, tiene que acceder a hacer algo que no quiere hacer, que se nota cuando lo está haciendo, que va completamente en contra de su dignidad, y que es un momento que contrasta, como que hace que nosotros nos conmovamos. Está logrando su sueño, pero mírale el costo que tiene conseguir el sueño. Entonces con Blanca es un poco lo mismo, está consiguiendo el sueño de convertirse en la madre de una casa de estas que practican los bailes, y precisamente cuando se le da esa oportunidad aparece la infección y la va a ver limitada digamos, a congregar su familia. Entonces sí tiene la estigmatización sin duda, y digamos que en otros personajes se nota un poco más ese miedo a socializarlo y a comentarlo en confianza, pero en Blanca termina siendo un recurso narrativo de guardémonos este secreto por protección de sus personajes, digamos, circundantes, pero además porque es el truco que vamos a guardar toda la temporada para que tengamos algo de suspenso en una serie que no es para nada de suspenso. Listo. Discúlpame un segundo. Tal vez el secreto no es que está enferma. Yo no he visto la serie, entonces no sé clínicamente cómo está el paciente o si tiene alguna alteración psicológica o psiquiátrica, pero está desinfectada. Entonces su secreto es la infección, no la enfermedad, que son dos cosas diferentes y son muy importantes de diferenciar en VIH. Bueno, muy buenas noches. En cuanto al tema, siento que muchas cosas han cambiado, pero también hay un riesgo ahí como psicosocial que sigue sin resolverse, y que pienso que hasta que no se resuelva el tema del VIH, incluso del aborto, siguen teniendo el mismo estigma, porque el mismo estigma, pienso que la causa raíz sigue siendo, digamos, el valor social que tiene en este momento tener el sexo liberadamente. Entonces, incluso, ¿qué ha pasado? Desde las narrativas sociales, yo tuve la oportunidad de trabajar varios años en el sector de la salud en temas de comunicación, justamente para todos estos proyectos. ¿Y qué nos pasaba? Muchas veces lanzábamos, por ejemplo, campañas para adolescentes con el tema del uso del condón, utilizábamos situaciones, digamos, propias de los jóvenes para llegar, pero al momento en que lanzábamos la campaña, otras generaciones mucho más mayores empiezan a decir, venga, pero es que ustedes que están educando, ustedes están incitando a los jóvenes a tener sexo. Entonces ahí era cuando teníamos las discusiones públicas de, venga, no es
que lo estoy incitando a tener sexo, es venga, si lo va a hacer, protéjase. Entonces hay unas narrativas culturales y sociales que todavía no están resueltas, que no permiten que estos temas sean abordados con mayor profundidad y digamos que tengan un mayor alcance. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, venga, nos exigen, por ejemplo, exigen al Estado una parte de educación, pero verdaderamente la sociedad, ¿qué tan preparada está para esa educación? ¿Y qué tanto se le deja solamente al Estado ese papel de, es que usted es el que tiene que educar, usted es el que tiene que hacer, y verdaderamente el ciudadano no se pregunta, venga, desde mi entorno, ¿qué puedo hacer para cambiar esos contextos? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? He tenido conocidos que trabajan en el sector de la salud que deliberadamente van al sistema de la salud, digamos, a comprobar esos estigmas, cómo están, que literal van a una sala médica y si le preguntan usted a qué viene, han dicho en público, no, es que vengo a hacer un aborto. Y los médicos se quedan como, pues, y ya después en el consultorio le dice, venga, es que ese es el tipo de preguntas que usted ni siquiera tiene derecho a hacerme en público. Entonces ahí también entra una parte de qué tan informados estamos nosotros como ciudadanos de lo que deberíamos hacer, de lo que tenemos derecho y de lo que el sistema está haciendo no. Entonces hasta qué punto nosotros dejamos también que hagan y no nosotros exigimos desde nuestro contexto, desde nuestro diario vivir, para empezar a cambiar ese tipo de ámbitos. Entonces ahí la reflexión es, venga, pues en serio la educación es solo del Estado, es solo de las nuevas generaciones, o también es mi papel de ciudadano de, venga, es que yo sí tengo la información, tengo que empezar a educar mi contexto, mi familia, mis amigos, mi trabajo, para empezar que haya un verdadero cambio cultural, porque si no hay ese cambio cultural, pues va a ser muy difícil que este tipo de temas en un futuro se traten de una manera diferente. Mira, hay un componente importante que puede uno relacionar con la serie en la medida de lo que estás hablando, y es que si el vestido, me voy a permitir usar ese término para la serie, para hablar de su estética, de su plástica y su desarrollo narrativo, si el vestido de la serie fuera distinto, fuera más, entre comillas, ñoño, como puede ser una campaña de acercamiento entre adolescentes al uso del preservativo, por ejemplo, muy seguramente es una serie que no hubiera visto nadie, ¿cierto? Porque la manera en la que se transmite el mensaje tiene que tener un componente de atractivo que permita que primero se genere un consumo, llegue para que el mensaje realmente sea transmitido. Si uno revisa, digamos, el componente estético de la serie, es una serie completamente plástica y musical, donde permanentemente te atraen con los desfiles, con la fiesta, con la música, pero debajo de ese elemento que se repite como un leitmotiv, que siempre está incluso en el cabezote. El cabezote es brillante, es corto, pero es brillante en la forma en la que está haciendo la convocatoria, ¿cierto? Es como vive, trabaja, osa. O sea, te está explicando lo que vamos a estar viendo permanentemente durante toda la temporada, durante toda la serie, a los personajes haciendo. La vida, ese trabajo, ese esfuerzo por sobrevivir y la pose. Entonces, no es gratuito que el título sea Pose. Te venden ese empaque, el empaque de entretenimiento, y debajo muy brillantemente, considero que es así porque me parece además que es una serie muy bien lograda, debajo de ese empaque de entretenimiento va el mensaje, y yo creo que el mensaje tiene una combinación de todo lo que hemos estado hablando, pero además hay como en unas ciertas medidas muy bien dosificadas el proceso del sistema de salud y el acompañamiento, especialmente. Uno de los capítulos, siento yo, de los momentos más bellos de la serie es un capítulo en donde se llevan la fiesta para el pabellón de las personas que están infectadas. Es altamente conmovedor, no dejan atrás la música, sigue estando presente, pero digamos que ahí es esos momentos en donde el mensaje es capaz, a través de la generación de la emoción, de llegar efectivamente. Entonces, ¿qué creo que ha faltado en esos procesos de comunicación y de cercanía para que las campañas tengan éxito? Llegar a emocionar.
¿qué es lo que logra la serie? La serie te pone unos momentos de tensión supremamente complejos y te confronta con elementos del sistema de salud y te confronta, y en este capítulo se nota más. Ahorita mencionaste el aborto, y en la escena donde hacen el performance de protesta, yo sentía que era que eso no era en los 90, sino que eso era hoy, pero que no estaban haciendo la protesta en torno al VIH, sino que estaban haciendo la protesta sobre el aborto, y sentí que las manifestaciones eran más o menos las mismas. Entonces sí hay como unos llamados de atención a, venga, que quizá el problema está en la mirada moral que le estamos dando a los procesos, y yo siento que en las campañas están fallando es en eso, y que en lo que se encuentra en la reticencia es en una reticencia moral. Entonces habría que encontrarle el camino, no sé cuál es, pero habría que encontrarlo, a que lográramos comunicar de una forma más cercana, más contundente, en donde podamos ser capaces de, en una sociedad como la nuestra, que estoy completamente de acuerdo, predomina por su condición de goda, podamos saltarnos esas circunstancias e ir a la esencia de lo que es, y que finalmente ese proceso de comunicación logre que la idea que tenemos para comunicar logre llevar coherentemente el mensaje. Yo creo que ahí es donde estamos fallando, y ahí es donde creo que la serie logra su éxito, y creo que se da gracias a un truco que a veces en campañas de comunicación, yo soy, digamos, originalmente comunicador, ¿cierto? Es mi pregrado, fallamos, y es en ser capaces de armar una narrativa que permita que el mensaje llegue como debe ser, y no una narrativa que, como en el capítulo que vimos con María Antonieta y tal, genere todo lo contrario, que sea estéticamente funcional, o que uno crea que es la que es, pero que a la hora del receptor o perceptor recibirla, nos encontremos con el rechazo. Y lo más normal es que quizá por mucho tiempo, y más en una ciudad como la nuestra, nos vamos a encontrar inicialmente el rechazo. ¿Tú crees que una actividad como esta, de sentarnos en una convocatoria pública, venga, miremos y hablemos de esto, podría hacerse hace 20 años, hace 30 años en un campus universitario? Tal vez en una casa encerrados, aquí donde nadie nos vea que entramos acá, bien tarde en la noche, que ya salimos del trabajo, sin afiches. Pero, o sea, definitivamente hemos cambiado. Estamos en pañales y nos falta un montón de la vida, sí. Nos faltará mucho. Pero esto demuestra que efectivamente hay voluntades. No todo el mundo lo quiere hacer, no todo el mundo lo quiere hacer. Falta mucha gente porque se mentalice y deje de lado el estigma, la vergüenza, el aislamiento de mucha gente de la sociedad, definitivamente. Pero estos espacios y abrirse en estos espacios de la comunidad definitivamente muestra que estamos avanzando. Nos faltará mucho todavía, pero ahí vamos, lento, pasito a pasito. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Juan David, y a ustedes por participar. Los invitamos a volver el 31 de marzo. Vamos a ver un capítulo de Pandemic, una serie nueva de Netflix, y hablar sobre pandemias y virus. Las pandemias. Hasta luego.